Bueno, la siguiente presentación tiene como objetivo explicar un poco cómo llegamos a hacer el proceso de percepción social, cómo llegamos a hacer inferencias, atribuciones sobre el comportamiento de los otros y sobre nuestro propio comportamiento. En la siguiente presentación voy a hablar sobre los elementos que influyen dentro de este proceso de realizar conjeturas o realizar impresiones sobre el comportamiento de los otros a partir de los siguientes elementos como son el comportamiento no verbal, sobre todo enfocado en expresiones faciales, en las teorías implícitas de personalidad y también con las atribuciones causales, que son un tema muy actual dentro de la psicología social hoy en día. Entonces, vamos a ver cómo todos estos elementos también son atravesados por la cultura, es decir, cómo haber nacido en el mundo occidental va a cambiar la manera en que interpretamos estas mismas señales sociales, a diferencia de como cuando somos nacidos en una parte más occidental, es decir, en el mundo occidental. Estos gestos, estos significados van a cambiar y van a inclusive modificar el concepto que vamos a tener sobre cada uno de estos gestos. Entonces, bienvenidos y espero que les guste esta presentación. Bueno, como empecé diciendo durante la introducción a esta presentación, voy a hablar primeramente sobre el comportamiento no verbal, pero antes de eso me gustaría dar una definición sobre lo que es percepción social. Entonces, percepción social es un estudio de cómo formamos las impresiones y hacemos inferencias sobre el comportamiento de otras personas. Aquí es fácil entender el por qué programas de televisión como Jersey Shore, Big Brother y todos esos que veíamos en MTV sobre un grupo de personas con diferentes personalidades enfrentándose a diferentes situaciones son tan populares. ¿Por qué? Porque estos programas nos dan pistas de cómo reaccionan las personas a ciertos estímulos sociales y generalmente también hay un proceso de identificación. En estos programas siempre vamos a identificarnos con uno de los participantes y vamos a divertirnos viendo cómo esta persona reacciona a los diferentes estímulos que va encontrando o a las diferentes dificultades o los diferentes desafíos que cada uno de estos realities van a enfrentar a cada uno de estos participantes. Dentro de la percepción social, entonces vamos a tener el ambiente, vamos a tener la apariencia física y vamos a tener la comunicación verbal, pero también la no verbal, que es la que nos vamos a enfocar durante estos minutos de presentación. Aquí yo les puse un ejemplo del capítulo del Principito, cuando el descubridor, el científico que descubre el planeta del Principito hace su exposición en una ponencia en un grupo de científicos vestido de payaso y nadie lo toma en cuenta. Pero cuando hace la misma presentación ya vestido de frac y con un smoking y delante de la misma audiencia y con el mismo discurso, todos le toman en cuenta. Es así como realmente nosotros hacemos este proceso de atribuciones y cómo formamos nuestras impresiones. Como ejemplo de esto, me gustaría, antes de continuar esta presentación, que pensemos en estos dos personajes que he colocado dentro de la pantalla. Ustedes los pueden ver y ya traen ideas, ya automáticamente su mente ha evocado ideas sobre cómo ellos pueden ser, en cuál pueden ser las ocupaciones que ellos realizan para ganarse la vida. Entonces me gustaría que en este punto del video ustedes colocaran una pequeña pausa y reflexionen sobre cuáles podrían ser los trabajos que llegan a su mente que estas personas realizan y a qué se dedican, cómo son ellos de personalidad. Pueden hacer esas inferencias, pueden ya a partir de estas fotos ustedes darse una idea de cómo puede ser las actitudes, la personalidad, el carácter de estas personas. Entonces, antes de continuar, pongan una pausita en este video para poder continuar a la siguiente parte, que sería ya ver cómo es realmente este proceso de formación de impresiones. Bien, como muchos habrán visto y ya habrán hecho sus inferencias, ahora les voy a explicar. La persona, el hombre que está en la imagen izquierda, él es un técnico de trabajos verticales, trabaja dentro de cuestiones de trabajo civil. Y la mujer que está al lado es una presentadora de radio de una emisora de rock. Entonces, esas son las ocupaciones de las personas. Seguramente ustedes habrán hecho sus propias inferencias, entonces ahí las pueden comparar con lo que realmente es. Pero seguramente algunos habrán dicho, habrán sacado otras conclusiones sobre a partir de estas imágenes, pero estas son las ocupaciones de estas personas. Entonces, bueno, la comunicación verbal es esta manera en que las personas van a comunicar intencionalmente o no, sin palabras inclusive, por medio de expresiones faciales, el tono de voz, sus gestos, la posición de su cuerpo, movimientos del cuerpo y su mirada, eh, rasgos propios de su personalidad, pueden ser sus emociones, pueden transmitir sus actitudes. Es más, pueden facilitar la comunicación verbal. Muchas veces incluso nos dan pistas sobre cómo, sobre cosas que no están completamente dichas. Es muy importante aquí también
ver que gran porcentaje de la comunicación hoy por hoy es no verbal. Dentro de esta fuente de comunicación, las expresiones faciales han sido muy ampliamente estudiadas durante lo largo de la historia y se consideran como la principal fuente de comunicación no verbal. Entonces, tenemos un aporte de Charles Darwin en su libro The Expression of Emotion in Men and Animals, que ya hace unos estudios sobre la expresión de ciertas emociones en animales y las compara con los seres humanos. En este estudio, él llega a la conclusión de que hay expresiones que son fisiológicas, expresiones faciales que son fisiológicas y universales, es decir, no importa si la persona nació en la China o nació en Ecuador o en Estados Unidos, esta persona va a expresar emociones igual que una persona nacida en la otra parte del mundo. Entonces, también tenemos dentro de estos aportes realizados por Darwin que todos los humanos codifican, es decir, expresan o emiten su comportamiento no verbal y lo decodifican o interpretan de igual manera en diferentes partes del mundo. Es decir, una sonrisa va a significar lo mismo igual para una persona nacida en Occidente como una persona nacida en Oriente. Dentro de las emociones básicas que Darwin detectó en este libro que les acabé de comentar, se encuentra la felicidad, la sorpresa, el miedo, el asco y la tristeza como emociones fisiológicas, de respuesta fisiológica y que pueden ser universalizadas para todos los seres humanos. Inclusive es importante distinguir que esta expresión de emociones se va a manifestar en niños ciegos a partir de los 6 años sin que ellos hayan tenido contacto previo o hayan aprendido de alguna manera esta expresión de emociones. Entonces, como ustedes pueden ver, la configuración del rostro va a cambiar dependiendo del tipo de emoción que éste quiere manifestar y nos va a dar ya también pistas sobre el estado de ánimo y sobre la disposición de la persona. Para complementar los primeros estudios de Darwin, se hicieron otros estudios, por ejemplo, el que realizó Ekman y Friesen en 1971 con una tribu prealfetizada de la Nueva Guinea que no había tenido contacto anterior con el mundo occidental y descubrió que las personas de estas tribus podían identificar emociones en fotografías de personas americanas, pero también expresaban emociones semejantes, es decir, que eran muy parecidas las emociones de los dos. Entonces, que se podían identificar inclusive sin haber tenido este contacto previo. Como les había dicho, hay una parte fisiológica, natural, que está dentro de estas expresiones faciales, de esta expresión facial, de esta demostración de emociones, que es como natural. Dentro también de estos estudios importantes sobre el tema de expresiones faciales está el de Hansen y Hansen de 1988, en donde pidieron a un grupo de personas identificar cuál era el rostro que más les llamaba la atención entre un grupo de rostros. Identificaron que un rostro que muestra una expresión amenazante es más fácil de identificar en un grupo de personas con diferentes expresiones faciales. Esto tiene todo y completo sentido de supervivencia, ya que detectar una amenaza en los momentos en que estábamos en el proceso de evolución es un mecanismo de supervivencia para defendernos contra las amenazas del ambiente o contra un ente que nos pueda causar algún daño y así asegurar la supervivencia de la especie. Otros estudios que se están realizando para tratar de entender la expresión universal de emociones es sobre las investigaciones que se están haciendo sobre lo que sería el desagrado y el orgullo. Son estudios que se están desarrollando y que parece que también pretenden decir que sí existen también, aparte de las 6 emociones básicas encontradas por Darwin, sí existen otras emociones que nos pueden ser identificadas de manera global y pueden hacer una universalización y que pueden encontrarse en diferentes personas sin importar el lugar de origen o la cultura que estas personas tengan. Es importante mencionar ahora que no siempre se puede comprender las emociones de una manera tan fácil. ¿Y por qué? Porque como bien lo mencionó Ekman y Friesen en 1975, hay una mezcla en la manifestación de emociones en los rostros de las personas. Estos dos investigadores descubrieron que las personas no siempre van a expresar una sola emoción dentro de sus rostros y que muchas veces pueden expresar más de una emoción. Para el ejemplo he colocado estas fotografías en donde ustedes pueden ver la fotografía de un hombre que está expresando rabia con su mirada y con su boca está expresando asco. Mientras que la persona de al lado ella está expresando sorpresa con su mirada y mientras con su boca está expresando sonrisa. Felicidad, disculpen. Esto significa que no siempre va a ser tan lineal la interpretación, no siempre vamos a poder interpretar solo viendo el rostro de una persona cómo está su estado de ánimo y cómo ella se encuentra.
Otro elemento que es muy importante al momento de interpretar las expresiones faciales es la regla de manifestación. Esta es una regla básicamente que nos dice que en ciertas culturas va a ser fomentado, inclusive va a ser motivado que una persona exprese ciertos comportamientos y otros no. Para un ejemplo tenemos la cultura occidental, en donde a las mujeres se las motiva de que expresen su sonrisa, que sean coquetas, que se muestren, que sean, digamos, atrayentes. En cuanto para culturas como la japonesa, orientales, la sonrisa es algo debe ser algo muy recatado, la mujer debe ser muy recatada, muy discreta, debe ser muy enigmática. Entonces ya esa diferencia cultural nos va a dar diferentes matices en la interpretación de los comportamientos y de las expresiones que vamos a encontrar. Entonces, si bien el comportamiento no verbal y las expresiones faciales nos van a dar elementos importantes para la comprensión, vamos a tener que hacer eh, uso de otras estrategias para poder conseguir una verdadera, para podernos aproximar más al entendimiento del comportamiento de otras personas. Otros ejemplos sobre la influencia de la cultura en la expresión de las emociones es el contacto visual. Por ejemplo, en culturas orientales no se motiva tanto a que las personas mantengan una mirada fija con sus interlocutores, mientras que en culturas occidentales eso sí se motiva, inclusive es una muestra de seguridad, de confianza de una persona que puede liderar. Inclusive tenemos muchos significados que nosotros colocamos dentro de una persona que mira con seguridad a otra durante una conversación o de una interacción. Otro ejemplo de eso es el uso de espacio personal. Para los orientales no es tan importante como para los americanos, por ejemplo, el uso de espacio personal, que la persona se mantenga a cierta distancia, que se comporte de tal manera que guarde su espacio diferente con esta persona. Esta noción del espacio personal va a variar muchísimo dependiendo de cada cultura y de cada lugar. Otra cosa importante que debemos mencionar aquí es los emblemas. Los emblemas son gestos, son generalmente movimientos de manos o de brazos que tienen definiciones comprendidas dentro de un marco social, pero que sin embargo pueden cambiar dependiendo de la cultura. Por ejemplo, este símbolo puede significar algo bueno, puede significar bien, puede significar sigue adelante, este símbolo puede significar otra cosa, este símbolo puede significar otra cosa, y así podemos ir viendo diferentes emblemas de cómo estos símbolos van a ir cambiando sus significados dependiendo de la cultura en donde se encuentren y el lugar en donde están siendo expresados. Otro elemento importante dentro de este objetivo de entender el comportamiento del otro, de entender la percepción social, son las teorías de personalidad implícita, que nos sirven para llenar las lagunas, los vacíos que quedan después de que tratamos de interpretar el comportamiento no verbal y específicamente ahora que hemos estado hablando las expresiones faciales. Realmente esta es un segundo elemento que utilizamos cuando nos sentimos inseguros sobre la naturaleza del mundo social y usamos esquemas. Los esquemas es importante mencionar aquí que son maneras en las cuales guardamos, decodificamos y utilizamos información para usarla en el futuro. Es decir, son como conceptos que guardamos del mundo y de las interacciones sociales para poderlos utilizar más adelante. Dentro de esta teoría de personalidad, ella se basa en que vamos a utilizar dos esquemas principales. El primero es el de la competencia. Una persona competente que sabe hacer bien su trabajo va a ser vista automáticamente, se va a hacer una ligación, un puente directo con una persona de poder y autoridad, teniendo en cuenta que también el contrario va a ser lo contrario, es decir, una persona que no es competente, que no se muestra competente, va a llevarnos a una persona que no tiene poder y que no puede manejar grupos o que tiene poca autoridad. De igual manera, el próximo esquema que vamos a hablar acá es el tema de calor, es decir, una persona que se muestra agradable, una persona que se muestra confiable, automáticamente se la va a asociar como una persona generosa y prestativa. Es decir, la teoría implícita de personalidad va a hacer que vayamos de un rasgo de personalidad a inferir otro, es decir, si es competente es líder, si es competente es una persona que puede ostentar poder, si es una persona amable va a ser una persona generosa, si es una persona amable es una persona que se puede confiar. Estas teorías de personalidad son unos esquemas que las personas usan para agrupar varios tipos de trazos de personalidad y anclarlos dentro de otro, ¿no? Como otros esquemas, usar esas teorías nos ayudan a formar impresiones bien desenvueltas de otras personas rápidamente, pero no quiere decir que estas impresiones sean necesariamente correctas o que sean lógicas o que tengan una razón fuerte para poder llegar a estas conclusiones. Estas teorías de personalidad implícitas son también atravesadas por la cultura, es decir, la cultura nos va a decir cómo la cultura va
producir y reproducir estas teorías de personalidad. Por ejemplo, en el mundo occidental tenemos el estereotipo muy anclado de que lo que es bonito es bueno, es decir, inclusive en la cultura, como en libros, en el libro de George, de Oscar Wilde, disculpen, el retrato de Dorian Gray, se habla de una persona que es una persona mundana, que es una persona mala, cruel, cuyo aspecto se mantiene mientras el del retrato va como que absorbiendo todas las cosas malas que esta persona hace. Lo que es impresionante es que durante mucho tiempo en el libro las personas dudan por la apariencia de él, por lo bien que se ve que esta persona sea capaz de llegar a hacer las cosas que sean, inclusive mismo cuando muchos de los personajes tienen evidencia de la degradación a la que ha llegado el personaje principal, en este caso que es Dorian Gray, para hacer las cosas que va realizando durante el libro. Entonces, como ustedes pueden ver, la cultura va llevando estas pequeños códigos entre sus libros, entre su música, en fin, en todas las cuestiones que van entrando dentro de nuestra mente. Un estudio importante también aquí es el realizado por Hoffman en 1986, en donde sujetos bilingües chinos e ingleses formaban diferentes interpretaciones de la misma persona, dependiendo si leían la interpretación en inglés, donde por ejemplo, la expresión artístico significaba una persona, digamos, bohemia, una persona que le gusta la vida, que está con muchas personas. Para las personas de Occidente, esa es la concepción de un artista. En cuanto para las personas de Oriente, más bien es lo contrario, es una persona muy socialmente hábil, dedicada a su familia, que es reservada. Entonces, si ven, estas concepciones también, estas concepciones que veíamos, tenemos estas teorías implícitas sobre la personalidad, también nos van a arrastrar y nos van a llevar a hacer inferencias sobre el comportamiento del otro, que muchas veces pueden estar correctas, pero que también pueden estar equivocadas. Bueno, ahora que hemos estado un poco hablando sobre cómo entender el comportamiento, hemos hablado sobre teorías implícitas de personalidad, sobre el comportamiento no verbal y ahora vamos a hablar sobre las atribuciones causales, ya que nos permiten ya en su conjunto dar una explicación mejor de cómo poder realizar inferencias sobre el comportamiento humano. Entonces, la idea es esa, ¿no? Como llegar a entender por qué una persona actúa de tal o cual forma. Entonces, para responder a esa pregunta del por qué, existe la teoría de atribución creada por Heider. En esta teoría vamos a ver que se describe la manera en cómo las personas explican la causa del comportamiento ajeno, pero también del propio, y tiene dos tipos de explicaciones. Una que va a consistir en una explicación interna, es decir, una explicación disposicional que va a explicar el comportamiento a partir de trazos de la personalidad, del carácter o de la actitud propios de la persona, y una parte externa, es decir, una atribución que va a referirse más a la parte situacional en la que se encuentra el sujeto. Es decir, esta persona puede haber tenido un mal día, puede ser que haya tenido un problema con tal persona, puede ser que esté pensando en algún problema. Es decir, estas causas externas se van a fijar más en la situación en la que se encuentra el sujeto que está actuando. Dentro de los varios estudios que se han realizado sobre atribuciones causales, está este de Badbury y Fischer que hizo sobre matrimonios felices y matrimonios infelices. Lo interesante que encontraron estos investigadores dentro de este proyecto es que los matrimonios felices hacían atribuciones para los comportamientos positivos de su pareja, hacían atribuciones internas. Entonces, si es que mi pareja me trata bien, si mi pareja es buena conmigo, es porque es una persona generosa, es una persona buena. Y si es que se comporta mal, una atribución externa. Ah, tuvo un mal día en el trabajo. Ah, el pobre está muy estresado por su familia. Ah, es que está pensando en fulanito, tal cual. Y lo que es un poco extraño, lo que es, digamos, sorprendente más bien, es que los matrimonios que no eran tan felices hacían atribuciones al revés. Es decir, si es que la persona tenía un comportamiento positivo, la atribución era externa. Ah, este me está trayendo flores hoy porque no sé, quiere alguna cosa de comer diferente o quiere manipularme o ya quiere que vayamos a visitar a los papás. Es decir, un comportamiento positivo atribuido a causas externas y un comportamiento negativo atribuido a causas internas. Es decir, esta persona me grita, esta persona es mala porque esta persona no me quiere, porque es una persona egoísta, porque, en fin, le dan más atribuciones a cuestiones de su personalidad, de su carácter y de su disposición. Entonces es muy interesante cómo todos podemos caer en este tema de atribuir. Pero ¿cómo decidir si vamos a realizar una atribución interna o externa? ¿Cómo es el proceso para que esto se dé? Entonces, para responder esta pregunta, Kelly en 1967 propuso el modelo de covariación de atribuciones internas y externas, diciendo que debemos tener tres elementos principales: el consenso, la distintividad y la congruencia. El consenso consiste en cómo otras personas reaccionan a ese estímulo. La distintividad es cómo el actor se comporta con
con diferentes estímulos, y la congruencia es como este actor de comportamiento y el estímulo se mantienen durante el tiempo y durante las circunstancias. Para poder hacer un poco más gráfico esta explicación, me gustaría tomar en cuenta una persona que pelea con otra, un jefe que pelea con su empleado. Entonces vamos a hacer el siguiente proceso que propuesto por Kelly va a ser que vamos a pensar, todos gritan a los demás personas, los demás jefes o los demás colaboradores pelean con este empleado, eso sería el consenso. La distintividad, el jefe solo se pelea con este empleado que acaba de gritar o también se pelea con otros empleados. Y la congruencia es, este jefe siempre es peleón o siempre está buscando hacer problema con otros empleados. Entonces, una vez que hayamos resuelto ese proceso de análisis, vamos a realizar una atribución interna o externa de acuerdo al modelo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este proceso? Para realizar una atribución externa es importante que tengamos un consenso alto, una distintividad alta y una congruencia también alta. Y para realizar una atribución de tipo interna va a ser diferente, va a ser un consenso bajo, una distintividad baja y una congruencia alta. Entonces, es importante mencionar también que después de que se han actualizado algunos estudios sobre este modelo de covariación, se ha llegado a la conclusión de que no siempre tenemos todos los elementos necesarios para poder realizar una atribución. Es decir, no siempre vamos a saber el consenso, no siempre vamos a saber cómo otros actúan delante de ese mismo comportamiento, no siempre vamos a saber si ese comportamiento de esa persona se mantiene o es una cosa de ese momento, y no vamos a saber si es con otros o con todos. Puede ser que estas dimensiones no lo tengamos. Y eso va a hacer que las lagunas que vayamos teniendo en el camino y en el proceso de procesar sean llenadas por inferencias propias. Igual también se ha descubierto que el consenso no es una información tan relevante al momento de realizar atribuciones como lo atribuyó Kelly en un primer momento. Entonces, la teoría de inferencia, que es esto que les vengo diciendo, y el modelo de covariación retratan a las personas como si fueran sistemáticas y lógicas. Sin embargo, esto es una visión distorcida de cómo realmente hacemos atribuciones, porque no es que siempre lo hacemos de manera tan lógica y ordenada. Muchas veces también puede ser infundadas por motivos egoístas o por temas de preservación, como vamos a ver más adelante, o por temas de estereotipos racionados, ya que tenemos o heurísticas de ajuste, en donde buscamos ajustar nuestras concepciones antiguas o buscar nuestras ideas y buscar comportamientos que se ajusten dentro de estas concepciones ya obtenidas. Como ven, no siempre las atribuciones van a ser lógicas y van a obedecer a la realidad. Uno de los errores fundamentales de atribución consiste en la tendencia a inferir que el comportamiento de las personas corresponde a su disposición, a su carácter, a su personalidad, y a disminuir la fuerte influencia que tiene el ambiente. Entonces, para ejemplificar un poco este error fundamental de atribución, he traído el ejemplo de Rosa Parks, que fue una mujer que se sentó en un asiento de bus, en el primer asiento de bus, cuando en una época en donde los negros eran relegados a ocupar solo los asientos de atrás. Ella lo hizo como una manera de resistencia, de oponerse a la opresión que estaba sufriendo su raza, y más adelante se reconoció como un acto de valentía en ese momento, y se la recuerda siempre dejando en cierta fecha el asiento de adelante donde ella se sentó vacío para recordar este acto de resistencia y este acto de fuerza que luego desencadenó en muchas cuestiones más de libertad para la igualdad racial dentro del Reino Unido. Bueno, muchas personas se sentaban dentro de este asiento, y cuando se preguntaba a las personas por qué creían que estas personas se sentaban cuando sabían que este asiento era reservado como un homenaje a Rosa Parks, las personas atribuían inmediatamente a cuestiones de personalidad. Decían que era una persona descuidada, que era una persona racista, que no respetaban, en fin, hacían atribuciones de tipo interna. Y cuando se preguntaba a las personas por qué se habían sentado en el asiento sabiendo que era un memorial, muchas de ellas respondieron que no se habían dado cuenta que el asiento estaba ese día reservado para recordar a Rosa Parks, y que el aviso estaba muy pequeño y que no habían podido ver, y que no lo hubieran hecho si es que hubieran alcanzado a ver que ese asiento estaba reservado. Entonces, si ven, cuando no conocemos el contexto o la situación completa, podemos apresurarnos a realizar atribuciones que no siempre son correctas. Otro ejemplo también es el de Harris, que de 1967, en donde pidió que dos grupos de personas leyeran un ensayo hecho por una persona a favor y en contra de Castro. Y estas personas tenían que hacer una inferencia sobre la personalidad de la persona que escribió el ensayo. Estos grupos coincidieron en que la persona tiene características que están a favor o en contra del castrismo, mismo que se les haya dicho a estos dos grupos de control que la persona había sido obligada en un caso y en otro no a escribir sobre Castro.
Entonces ahí vemos cómo también las personas van a realizar a partir de un texto también podría ser inferencias sobre la personalidad y sobre cómo la persona va a pensar sobre algún tema, por ejemplo en este caso sobre la revolución cubana, ¿no? ¿Y por qué entonces hacemos estas atribuciones de tipo disposicional? Bueno, una razón por la cual las personas cometemos el error de atribución fundamental es que los observadores enfocamos nuestra atención en los actores. En cuanto a las causas situacionales, son invisibles, no conocemos el contexto, el background que esa persona va llevando atrás, entonces nos es difícil también imaginarlo y hacer ese proceso de pensar en eso. Quiero que aquí vean también este gráfico que he traído para ustedes. Este es un experimento propuesto por Taylor y Fisk en 1975 para hablar sobre este tema de la saliencia perceptiva, cómo funciona. Entonces aquí pusieron a dos autores A y B, con un mismo script, con un mismo speech para que hablen entre ellos y se comuniquen entre los dos. Una vez que ellos tenían la misma cantidad de diálogo y la misma cantidad de intervenciones, pusieron a 6 observadores de cada lado y empezaron a hacer preguntas sobre quién había sido la persona que lleva más iniciativa en la conversación, quién tuvo más tiempo de habla, quién estuvo más participativo, y las respuestas de los observadores variaron dependiendo del asiento en donde se encontraban. Es decir, este observador va a decir que el observador A tuvo más influencia en la conversación que el actor B, el actor A que el actor B, porque está más dentro de su campo perceptual. Este es el tema de la saliencia perceptual. Tomamos en cuenta lo que está más cerca de nuestros sentidos y lo usamos para darnos pistas sociales sobre el comportamiento de los otros. La saliencia perceptiva, es decir, esta saliencia perceptiva funciona en combinación con la heurística de ajuste, como les había dicho, que es esta manera de buscar conocimiento a partir de ya un indicio y empezar a buscar después indicios que nos corroboren lo que ya hemos analizado o pensado sobre eso. Entonces, si yo pienso que una persona es maleducada, yo voy a empezar a pescar pistas en donde encuentre que esa persona es maleducada para poder confirmar este pensamiento, que es atribución que ya me he formado sobre esta persona. El proceso de atribución, bueno, va a tener dos etapas. De acuerdo a Gilbert, él va a decir que la atribución interna es algo más automático y es espontáneo, es algo que no nos conlleva mucho esfuerzo psíquico y que generalmente se produce de manera automática. Ahora, la atribución externa es un poco más reflexiva, nos implica un esfuerzo mental mayor, nos implica y nos exige atención consciente y motivación para poder realizar inferencias para realizar una atribución externa. Entonces aquí, por ejemplo, ponen el ejemplo de este profesor que pregunta para uno de sus estudiantes algo que responde completamente errado. Entonces este estudiante responde mal la pregunta del profesor y tú inmediatamente pasas a hacer una atribución de manera interna. Este estudiante no estudió nada. De acuerdo al modelo propuesto por Gilbert, te puedes quedar en esto. Generalmente nos quedamos en esta atribución, es decir, estamos ocupados, estamos cansados, no estamos motivados y apenas nos quedamos con la impresión de que este estudiante es un vago. Ahora, si estamos con tiempo, energía y motivación para pensar y considerar sobre otras posibles explicaciones de por qué este estudiante respondió tan mal la respuesta, podemos explicarnos ya con otros temas, como por ejemplo que está cansado, que tuvo problemas, que también trabaja o que tiene muchas ocupaciones, entonces que tal vez no tiene tiempo para estudiar. En fin, podemos realizar una atribución un poco más completa sobre por qué el comportamiento del estudiante y por qué respondió de esa manera y no acertó al momento en que el profesor le preguntó sobre algún tema. Ahora también vamos a hablar sobre la cultura, porque la cultura también va a tener un papel fundamental dentro de este proceso del error fundamental de atribución. Y vamos a hacer ahora una diferencia que es importante aquí entre culturas colectivistas, que están más orientadas a la parte oriental, o sea, para el hemisferio oriental, y las culturas individualistas, que son más orientadas para el hemisferio occidental. Entonces, en las culturas colectivistas vamos a tener un pensamiento holístico y un pensamiento más enfocado en el grupo. En cuanto en la cultura individualista, vamos a tener una predominancia de pensamiento analítico y enfocado más en el individuo. Esto se comprueba en estudios realizados, por ejemplo, por Miller en 1984, que descubrió que los participantes americanos preferían explicaciones disposicionales y que los participantes de India, por ejemplo, preferían explicaciones situacionales sobre el ambiente. Es decir, ahí ya se ve una fuerte diferencia en cómo analizamos y procesamos la información del ambiente. Otro, eh, otro estudio interesante fue realizado por Morris y Penn en 1994 y comparó sobre los encabezados de dos periódicos de la China, uno de Estados Unidos,
sobre unos asesinos. Y vieron cómo, cómo la prensa china se enfocaba más en cuestiones situacionales del asesino, mientras que la prensa americana se enfocaba más en situaciones del propio individuo, es decir, hacia atribuciones de la persona más que del contexto. Otro elemento importante que debemos tomar en cuenta son las atribuciones interesadas o las atribuciones de autocomplacencia. Estas atribuciones de autocomplacencia o interesadas tienen dos objetivos principales. El primero es proteger la autoestima y la imagen social es el segundo. O sea, tenemos un sesgo por proteger nuestra autoestima y nuestra imagen social. Estas atribuciones interesadas o de autosatisfacción van a llevarnos generalmente a atribuir las causas de nuestros éxitos a razones internas. Por ejemplo, si soy un buen atleta es porque un buen estudiante es porque yo estudio, porque me esfuerzo, porque soy dedicado, en fin, hacemos para los éxitos atribuciones internas. En cuanto para los fracasos, solemos hacer más atribuciones externas. Es que el profesor no me explica bien, es que no me gusta mucho la materia, es que en realidad ya quería dejar esto, es que no estoy interesado, en fin, a cosas que no tienen que ver con temas propios. Esto se comprobó también en estudios realizados por Lau y Russell en 1980, que también observó este patrón de atribuciones en atletas profesionales que hacían este tipo de atribuciones interesadas para sus desempeños propios, es decir, que si tenían éxito lo atribuían a ellos mismos, pero si había un fracaso atribuían a que había habido una falla en el equipo, que había habido un problema con el técnico, en fin, no se responsabilizaban sobre los fracasos. Es importante también, dentro de estas atribuciones, el de Roche y American, que descubrieron que atletas menos experimentados, igual que los atletas habilidosos y los atletas deportivos, son más propensos a realizar este tipo de atribuciones, pero también aquí hay un detalle importante. Generalmente los atletas que son más hábiles o tienen más habilidad para su desempeño sí suelen hacer atribuciones de tipo interno. Es decir, pueden reconocer que no jugaron como suelen jugar o que estaban distraídos o que estaban estresados, pero solo cuando son hábiles en el juego en cuestión. Esto se puede explicar, porque obviamente para un atleta hábil no va a ser tan amenazante para su autoestima reconocer que un día jugó mal como para uno que no es tan hábil. Es decir, imagínense a Messi justificando que un día no metió goles cuando ha metido un montón de goles y uno que nunca mete goles justificar que tampoco metió. Entonces, esa sería la relación encontrada aquí también dentro de este estudio. Ahora, las atribuciones interesadas tienen también un mecanismo. Cuando las expectativas sobre mejorar son muy bajas, es decir, estoy enfrentándome a un examen que sé que está muy difícil, que realmente que no voy a poder, no lo voy a poder pasar. Voy a comenzar a hacer atribuciones interesadas, voy a empezar a justificar que no le entiendo al profesor, que no entiendo la materia, que es muy difícil, cosas que sacan de mi, o sea, una atribución de tipo fuera de mi foro interno. Ahora, si yo veo que la expectativa de mejora es alta, es decir, que realmente fue por un tema de que no estudié o no puse atención y que el examen puede ser mejorado a partir de algún comportamiento modificado por mí, esas atribuciones internas suelen mejorar, es decir, sí, es verdad, yo no estudié bien, yo tengo que esforzarme más y generalmente cuando se hacen este tipo de atribuciones internas como este tipo de interiorización de la culpa, se pueden realizar mejoras en el desempeño. Otro tipo de atribuciones que quiero aquí mencionar son el tema de atribuciones defensivas, que son son usadas para evitar sentimientos de vulnerabilidad y mortalidad. Dentro de estas atribuciones defensivas encontramos lo que el famoso dicho de todos tienen lo que merecen o la creencia en un mundo justo en donde cada uno va a tener lo que va a actuar, que a las personas buenas no les pueden pasar cosas malas, en fin, este tipo de creencias que se comparten en el vulgo popular y que generalmente tienen como objetivo preservar a la persona de la angustia de su inseguridad propia. Es decir, yo como soy una persona buena, no me van a pasar cosas malas. Yo como hago las cosas bien, me van a salir las cosas bien. Es decir, es una manera como que de aliviar la angustia ante la propia inseguridad. Un problema de este tipo de atribuciones defensivas es que muchas veces también sirven para justificar problemas de maltrato. Por ejemplo, justificamos que una persona que sufre maltrato conyugal se quede dentro de una casa o justificamos o culpamos a las víctimas por los infortunios que deben vivir dentro de situaciones
complejas. Entonces eso también puede ser un peligro de las atribuciones defensivas. Finalmente, y una vez más, para terminar con esto, vamos a hablar sobre cómo la cultura afecta estos preconceptos y de atribución. Entonces, es importante aquí hablar sobre Mesulis y colegas que hicieron un estudio en 2004 en donde descubrieron que las atribuciones interesadas son más fuertes en los Estados Unidos, en Canadá y Nueva Zelanda y son mucho más bajas en Japón, en las islas del Pacífico y en la India. Es decir, ahí ya hay una diferencia entre cómo personas de Oriente y de Occidente van a realizar estas atribuciones causales, ¿no? Muchas culturas asiáticas tradicionales valorizan la armonía y la modestia. Por lo tanto, estos éxitos son atribuidos a fuerzas externas, incluyendo situaciones de otras personas y no a ellos propios. Esto es muy interesante porque en este estudio se hizo una comparación sobre los atletas, a quien ellos agradecían en sus discursos, y se vio que las culturas orientales son mucho más enfocadas a agradecer a sus entrenadores, a su equipo de trabajo, a todos, a que tuvieron las condiciones y la situación necesaria para poder alcanzar algún galardón o alcanzar algún premio dentro de la competición. Eso es un fenómeno completamente opuesto con lo que sucede en la cultura occidental, en donde los deportistas de culturas occidentales, ellos atribuyen más su éxito a su dedicación, a su empeño, a su trabajo, a todas cuestiones más internas. Entonces también esa es una fuerte diferencia entre lo que encontramos en el mundo occidental y en el mundo oriental. Otro estudio importante que tiene que ver un poco sobre lo que veníamos conversando del mundo justo, dice, es uno hecho por Fordham en 1993, que argumentan que las culturas en donde la creencia en un mundo justo es la dominante, disculpen, las injusticias sociales y económicas son consideradas justas. Los pobres y los desfavorecidos tienen menos porque merecen tener menos. Este trabajo preliminar hecho por esta persona, por Forman, parece sugerir que la creencia de un mundo justo es más predominante en culturas en donde hay extremos mayores entre pobres y ricos. Bueno, agradezco mucho la atención, que hayan disfrutado de esta clase de percepción social. Voy a empezar a subir videos para que puedan servir para estudiar este fascinante mundo de la percepción social y de cómo buscamos entender el comportamiento de los otros. Cualquier cosa, pues estoy a entera disposición. Agradezco su atención y nos veremos en otro encuentro.